En este video especial, que se va un poquito de la temática del canal, vamos a ver las cosas que nos dejó MacGyver. No voy a contarle las navajas que usó MacGyver porque ya hay videos sobre eso. Y de última, me lo dicen en comentarios si hay 20 que quieren un video sobre las navajas que usó MacGyver, hacemos ese video. Pero vamos a mostrar otras cosas. Para empezar, el amigo Damien Dubois nos va a mostrar este set de coleccionista. Así que nos vamos a Francia. A ver... Este es un set que nos va a mostrar Damien, que salió en el año 2008. Ahí vemos en la caja el lugar donde va la Victorinox y los DVD. Los DVD son la temporada 1 completa en esta presentación para los coleccionistas. Muy bien presentado. Y ahora la navaja, que es lo que nos interesa. En la cacha frontal se puede ver MacGyver. Ahí le sacó la hoja, abrió la hoja y nos está mostrando la cacha frontal con MacGyver. Y atrás, otra vez, MacGyver y AUF DVD. La hoja chica, el abrebotellas con pelacable y destornillador. Del otro lado, el abrelatas, tijera y sierra para madera. Ahí vemos sacacorcho, así que el modelo elegido es la Huntsman. MacGyver la usaría 2 veces a esta navaja. Es una de las más grandes que se usó. Más grande en cantidad de capas. Por el otro lado, vamos a tener el punzón escariador, el gancho y, como ya dije, el sacacorcho. Las otras funciones serían la anilla, el palillo y las pinzas. No sé si esta navaja ya llevaba alfiler, eso no lo sé. Y no lo podemos ver a simple vista. Una navaja de 4 capas que es de las más grandes que usó MacGyver en la serie. Una edición que salió en el año 2008 y, como ya dije, tan solo 3.000 unidades para los coleccionistas. No sé si les pasó a ustedes que aparece una de estas navajas y alguien les dice: adquirido esta navaja de cruz blanca de la que usaba MacGyver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa serie de televisión? ¡La criatura estúpida! Tranquilo, no se aceleren, porque aunque no exactamente esta navaja, algo de razón tienen. Resulta que para festejar el episodio número 100 se compraron para todo el elenco estas navajas. ¡No! También la recibió el equipo de producción, una navaja con 11 funciones con un diseño especial. Desafortunadamente, la navaja era en realidad una imitación fabricada por Barlow Knives y no una auténtica navaja suiza. Ahora bien, yo lo que quiero es que le presten
especial atención a la sierra. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. En el último capítulo de la última temporada, llamado The Stringer, o en español El Corresponsal, pasa esto. Corta la parte superior. Es decir, esta navaja rara y bastante barata tenía que ver más con MacGyver que cualquier Swiss Champ o Champion e incluso cualquiera de 58 milímetros. Aunque en el relanzamiento hecho en 2016 hubo dos navajas conmemorativas. Una Swiss Champ conmemorando la temporada 1 y una Rally, la parte 2, es decir, la segunda temporada. Nos vamos a meter con juguetes y figura, pero desde ya les digo que esta cosa deforme cabezona que se quiere parecer a MacGyver y tiene más parecido con ET, no lo vamos a ver. En un repaso bastante rápido de las cosas que hubo de MacGyver, tenemos esta figura de Glass-Lie, una fábrica brasilera que tenía la licencia de varias cosas. También algo raro, esta de Bernabeu Gisbert, que es una ametralladora, cuando sabemos que MacGyver no le gustaba usar armas. Pero hubo una ametralladora, porque en el capítulo 1 sí usó una ametralladora. Por supuesto, no podía faltar el cuchillo navaja de MacGyver, que siempre lo vi en blister, nunca afuera. Si ustedes tienen uno afuera del blister y no lo puede mostrar, lo pone en comunidad, pone la fotito, así lo conocemos, o me la manda a navajayamigos@gmail.com. Otras cosas que tenían que aparecer, por supuesto, los walkie-talkie de MacGyver estaban, también los binoculares. Con un poquito más de explicación, habría un juego de camping de MacGyver compuesto por un hacha, una cantimplora y un reloj. No es tan tirado de los pelos, tampoco un set médico, el set médico que supuestamente llevaba MacGyver. Otra cosa lógica eran los móviles de MacGyver. Sí estuvieron los Jeep de MacGyver, donde podíamos ver el Cherokee, el Grand Wagoner, el Wrangler. No estuvieron los del abuelo, los dos Chevy, que estaba el Nova de 1957 y uno de 1946 que sí usó. Ahora, la marca Glass-Lie sacaba todo junto en un set, también había set de a dos, una serie de vehículos y entre ellos podríamos encontrar un Lamborghini Cheetah, una Ferrari Testarossa, un Jeep Toyota, el helicóptero del escuadrón, por supuesto las pick-up de Phoenix, un Land Rover y un Nissan Safari. Algunos tienen que ver, algunos no, y también les voy a pedir que me dejen en comentarios de estos que nombré al último, en qué capítulo usó, porque no recuerdo bien o no logré identificarlos. Un poquito más lúdico, el juego de mesa de MacGyver. Capítulo aparte, en Argentina se sacó un pinball, un trompo o un spinner, como quieran llamarlo, también de MacGyver. Y la figura de MacGyver había aparecido en la colección Rambo, que era T.J. Jackson, pero canoso. No quería dejar afuera otra navaja de MacGyver, que es esta amarilla,
que entre otras cosas va a traer cuchara y un tenedor, y más bien una navaja de camping. Y ahora sí, vamos a hacer una suposición. Nene, vení para acá. Te voy a hacer un regalo. La mejor herramienta de MacGyver. El nene seguramente va a pensar que le va a dar o una navaja o alguno de los autos, lo que sea. Pero es ahí donde el padre va a decir: como te portaste bien, pusiste la mesa y sacaste muy buenas notas, te voy a dar el artículo que más usó MacGyver. Esto. What? What? Y sí pasó, no estoy inventando. Desde Glasslight, que lo sacó con aquella frase que dijo MacGyver, que un clip es una de las cosas más maravillosas que recuerdo y que lo sacó de más de una situación. Y hubo otras marcas que repetían esto, y la más maravillosa de todas, del Club MacGyver, si mal recuerdo, que nos decía que este artículo estaba garantizado para desactivar una bomba en 30 segundos o menos. No tan creativo, pero con algunas cositas más. Hay otro set que incluye el clip y algunas cosas como resorte y esas cosas. Digamos que un poquito más generoso. También una caja tipo la de Altoid con cosas que podía usar MacGyver en ese tenor, pero un poquito mejor. Que si les recuerda a algún canal de EDC, es pura coincidencia. Y así se va este video con estas cosas que les quería mostrar de MacGyver. Hay dos navajas que se las puede identificar muy fácil. La Executive, por esta herramienta, y la Recruit, la tercera que más usó, porque no tiene en la parte de atrás herramientas. Estas navajas las podés ver en estos videos.